gozo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Por tanto, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Padre, recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza. El poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora te rogamos que nos dirijas por medio del Espíritu Santo. Nos ayude, Señor, a poder comprender y entender, Señor, tu propósito y tu voluntad para nuestras vidas. Rogamos que esta predicación sea guiada por ti y dirigida por ti. Pedimos, Señor, nos abras el entendimiento a todos. Y pedimos, Señor, que este mensaje sea de mucha bendición para todos los que lo oigan y lo vean. Padre, a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, ¿no? Hemos estado estudiando que desde la salida de Israel de Egipto, ¿verdad? El Señor nos fue llevando hasta el monte Sinaí. Estudiamos en Éxodo 19 que el Señor les dijo que se prepararan, porque Él iba a descender al monte y hablaría con toda la congregación. El capítulo 20 de Éxodo lo estudiamos y dice que entonces habló Jehová Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, ¿sí? Que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿sí? Y les da los 10 mandamientos el Señor. Después de eso, Moisés sube a la presencia de Dios y está 40 días y 40 noches. Y el pueblo dice que no puede un hombre sobrevivir en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue de él. Aprendimos el principio, ¿verdad?, espiritual, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Incluso esa cita del Antiguo Testamento Jesús la utiliza contra Satanás. Di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Sí? Sí, amén. Ellos hacen un becerro de oro, y lo empiezan a adorar y empiezan a hacer una fiesta. Empiezan a hacer una fiesta donde dicen: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El Señor ve al pueblo y le dice a Moisés: desciende, porque tu pueblo, y llama mucho la atención esa palabra, tu pueblo,
israelitas. Moisés hace que ese becerro sea molido como polvo y lo mezcla con agua y les da de beber a todo el pueblo de Dios. Moisés tiene que volver a subir, donde está otros 40 días en la presencia de Dios, ¿sí? Y donde él desciende ya con las tablas del pacto, pero también desciende con la bendición de que Dios nos ha perdonado. O sea, ¿qué vemos? Dios es un Dios que sigue dando oportunidad tras oportunidad. ¿Sí? Si nuestro Dios fuera un Dios que a la primera que hiciéramos estuviéramos sin esperanza, yo creo que nadie se salva. Nadie se salva. Pero Dios es un Dios que te da oportunidad tras oportunidad. ¿Sí? Dios a ti y a mí nos dice que nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7. Sí, amén. O sea, nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7. Sí, amén. Nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano 7 veces al día. Si 7 veces al día dijere, me arrepiento, perdóname, perdónalo. Eso manda Dios al ser humano. Amén. ¿Cuántas veces perdonará Dios? Su perdón es eterno. ¿Cuándo podemos pedir perdón? Mientras estemos vivos. Mientras estemos con vida. ¿Cuándo podemos perdonar? También mientras tengamos vida. Cuando muéramos ya no podemos pedir perdón a Dios. El tiempo se nos terminó. Y cuando muéramos ya no vamos a decir, Señor, ahora sí ya lo perdono. Tampoco, ya no hay tiempo. El tiempo se nos acabó. ¿Sí? Entonces Dios es un Dios de perdón. Y cuando Moisés desciende por segunda vez, desciende el 7º mes del calendario judío en el día 10. Por tanto, Dios establece que ese día sea una fiesta. Y sea la fiesta de la expiación, la fiesta del pueblo. ¿Sí? Sorprendentemente para la nación de Israel, antes de que viniera el Mesías, antes de que viniera Jesucristo, ellos cada año tenían que hacer las ofrendas y los sacrificios que Dios decía. ¿Para qué? Para ser perdonados. El día de ayer estudiábamos lo que es una expiación y es una acción de enmendar una culpa. Veíamos que una expiación es reparar un error. ¿Sí? Pero expiación es cubrir el pecado. Cubrirlo. ¿Sí? Pero Dios, ¿verdad?, nos hacía ver que el camino al lugar santísimo tenía que estar rociado de sangre. No podía entrar el sumo sacerdote sin primero rociar
rociar en la mesa del propiciatorio la sangre de ese macho cabrío para el perdón del pecado de todo el pueblo. Aprendimos, ¿sí?, que lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿sí?, Jesús lo cumplió, haciéndose él nuestro apóstol y gran sumo sacerdote. Aprendimos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque tenía que haber un camino rociado de sangre que nos pudiera llevar ¿a quién? Al Padre. Y ese camino se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, y la vida al Padre y no estoy. Por eso mismo, ¿verdad? Levítico 16 nos enseña del verso 13 hasta su verso 16. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparciendo con su dedo 7 veces de aquella sangre. Luego degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Es importante hacer ver, ¿sí?, que en el propiciatorio estaba la gloria de Dios, ¿sí? Es importante hacer ver, ¿sí?, lo que todos sabemos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que el pecado trae juicio, ¿sí?, y que solamente por la sangre se podía, ¿verdad?, tener el perdón y la misericordia de Dios. Se podía hacer una expiación, ¿sí? Por eso dice: así purificará el santuario, ¿sí? Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, al cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y entonces la Biblia nos revela, ¿sí?, que no solamente se entraba con la sangre para el perdón del pueblo, sino se entraba con esa sangre y se purificaba el santuario. Se purificaba el santuario. Sorprendente. ¿Sí? Era un ritual muy bien diseñado. Claro, Dios lo diseñó. Pero el sumo sacerdote primero rociaba 7 veces. ¿Sí? 7 veces rociaba la sangre del animal, pero rociaba hacia el lugar santísimo para que hubiera aquí un camino para entrar. Después se degollaba al macho cabrío
Y después de eso, purificaba el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de las rebeliones de los hijos de Israel y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, al cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y ningún hombre, chequen esto, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Tenía que estar el santuario desocupado, no tenía que haber nadie más. Nadie más. Nada más el sumo sacerdote. Ningún sacerdote tenía que estar presente, ninguno. Y entonces hacía la expiación, dice la Biblia, se hacía por su casa, ¿sí? Se hacía por el santuario y se hacía por la congregación. ¿Sí? Se hacía por la congregación, se hacía por la casa del sumo sacerdote y se hacía por toda la congregación de Israel. ¿Sí? O sea, la idea era que Dios quería perdonar a todos. ¿Sí? La mentalidad de Dios era un perdón para todos. Para el sumo sacerdote y su casa. ¿Sí? Para purificar el santuario, vea, purificarlo, para que el santuario quedara purificado, ¿sí? Y para todo el pueblo de Israel. Y no había, solamente era el sumo sacerdote el que tenía que hacer eso. Verso 18. Saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y expiará sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de todas las inmundicias de los hijos de Israel. Sorprendente. O sea, el pueblo de Israel en todo el año podía hacer sacrificios por sus pecados. ¿Sí? En todo el año podían venir a presentar sus hijos o sus hijas delante del Señor. En todo el año podían hacer todas estas ofrendas. Vea Levítico, por favor. Vaya al capítulo 2. ¿Sí? Chequen esto, por favor. ¿Sí? Santo es el Señor, amén. Primeramente el capítulo 2 dice las ofrendas. ¿Sí? El título que tenemos. ¿Sí? Las ofrendas. ¿Sí? Amén. Entonces ahí nos habla de ofrendas, pues que son agradables al Señor. ¿Sí? Pues en casa lo leen, por favor. ¿Sí? Después el capítulo 3 habla de ofrendas de paz. ¿Sí? Ofrendas de paz. ¿Sí, hermano? Ajá. Entonces dice en el capítulo 3, ¿sí? Que esas ofrendas de paz se presentaban y se ardían delante del Señor como ofrenda grata. ¿Sí? Por ahí en el verso 16 dice: el sacerdote hará ver esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la hermosura es de estatuto perpetuo para vuestras edades
capítulo 4 empieza con las ofrendas por el pecado. ¿Sí? Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 5, por ahí del verso 14, el título dice ofrendas expiatorias. ¿Sí? Sí, amén. Y dice que con esas ofrendas iban a ser perdonados. Por ahí lo dice del capítulo 5. En su verso 18. Dice, traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será ¿qué? Perdonado. ¿Sí? Ahí está. Y habla el capítulo 6, verso 8, leyes sobre los sacrificios. Todo eso lo tienen que leer ustedes. Sí, amén. Tienen que leer. Amén. Gloria a Dios. Tienen que leer si quieren entender. Tienen que leer. ¿Sí? Sí, amén. El capítulo 7, verso 1 dice, asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. ¿Sí? Sí, ¿Bien? amén. Así es. Ahí Amén. está. Entonces, ahí tenemos todo el manual. Desde el capítulo 1 hasta el 7, tenemos un manual del pecado que cometía Israel, era la ofrenda que hacían. Dependiendo del pecado, era la ofrenda que tenían que traer. Entonces lo traían y lo ofrecían en el lugar santo. Sí, amén. Y eran perdonados. Gloria a ¿Sí? Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender, porque muchas veces por no leer el Antiguo Testamento pues no aprendemos. ¿Qué quiere decir? Que Dios había diseñado un perdón para todo el año. Sí, amén. ¿Sí? Amén. O sea, yo le fallé a Dios, me decía el Señor, ¿cómo Él me podía perdonar? ¿Sí? Sí, amén. ¿Estamos? Amén. Sí. Pero Dios diseñó un día para el perdón anual, Gloria a Dios. para el perdón de todo el año. Cristo mío. Una cosa es el perdón diario, ¿sí? Una cosa es el perdón de todos los días, y otra cosa es el perdón anual. Sí, amén. O sea, un perdón para todo el año. Gloria a Dios. Por eso la mayoría me van a decir, no, pues no sé, el hermano José, ¿por qué dice del Yom Kippur? Ellos esperan un año para que Dios los perdone y nosotros Dios nos perdona todos los días. Momento, ellos tenían el perdón diario también. Sí, amén. Así es, amén. Levítico le enseña. ¿Sí? Ellos tenían el perdón. Fallaron, llevaban el animal, lo ofrecían y eran perdonados. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero yo digo que sí era un buen de trabajo. ¿Sí? Porque ¿qué hombre hay en la tierra que no peque? Todos pecan. Todos pecamos, nos incluimos. Sí, amén. Lo que no podemos decir nosotros no, porque el apóstol Pablo dijo, creo que en la primera carta a Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales, Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Amén. ¿Sí? La carta de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 1, dice que el que diga que no ha pecado a Dios hace mentiroso. Dice por aquí, primera de Juan 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Así que todos ustedes son pecadores. Sí, amén. Todos, hasta tus niños son pecadores. Sí, amén. Todos. Así es. Yo soy pecador. ¿Sí? Todos somos pecadores. Sí, amén. El que diga que no es pecador, dice que a Dios hace mentiroso y su palabra no está en él. ¿Sí? El hecho de que ya no tomemos, y ya no nos droguemos, y ya no andemos con las chicas del mundo y todo eso, ¿sí? No quiere decir que ya no pecamos. La pura rebeldía es pecado. La mentira es pecado. Dígame quién de usted no miente. Todos echan mentiras. Todos. Todos echan mentiras. Todos. Todos dicen mentiras. Es pecado. Y si le vamos añadiendo ira, enojo, gritería, envidia, si le vamos añadiendo, ¿verdad? Ahí la murmuración. Hermano, nadie se salva. Por eso Dios tiene toda la razón. Sí, amén, amén. ¿Sí? Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Okay? Levítico 16 otra vez. Tenemos que sacar toda la información de ahí. Sí, amén. Entonces, es claro que del capítulo 1 de Levítico al 7 tenemos un manual donde Dios dice: el que cometió pecado por hierro, haga esto. El que dañó a su prójimo, haga esto. ¿Sí? El que le falló a su Dios, haga esto. ¿Sí? Y por eso mismo hay un manual de un perdón constante. El problema de Israel es que, pues total, pues hago lo malo y nada más llevo un borreguito y ya que quede. Ese era el problema. Y precisamente Isaías en el capítulo 1 nos da con todo. Con todo. No, Isaías está fuerte. Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Chequen esto. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Creé hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Yo crié hijos, los hice grandes, y ellos se rebelaron. ¿Por qué tu hijo no se te revela cuando tiene 3 años? ¿Por qué no se te revela
Pero se crían los hijos, se engrandecen y ¿qué? Y se rebelan. Se rebelan. Así le pasa a Dios con su pueblo. Muy bien. Verso 3. El buey conoce a su dueño. El buey conoce a su dueño. El asno, el pesebre de su señor. ¡Qué barbaridad! Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vedadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada de viña, como cabaña en el hogar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Entonces ese era el problema. Nada más traigo una ofrenda y ya, pero no hay un cambio de vida. Verso 10. Príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y es sorprendente cómo el Señor a la nación de Israel le dice que es Sodoma y Gomorra. A la nación de Israel, a su pueblo. Ustedes son como Sodoma y Gomorra. ¿Se ubican? Y entonces vean lo que empieza a revelar el Señor, verso 6. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. ¿Ya vio? Se ensuciaba la casa de Dios. Porque él tenía que ser la expiación y la purificación por su casa, por el santuario y por todo el pueblo. Se ensuciaba la casa del Señor. Y es como ahorita nosotros venimos con todo nuestro odio, rencor y con toda nuestra envidia y venimos con todo nuestro pecado. ¿Y qué hacemos con esta casa? La ensuciamos. Increíble. Pero ¿qué tal cuando se endemonia alguien aquí y empieza a vomitarse y a hacer un cotorreo? ¿Qué está haciendo? Ensuciando la casa del Señor. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron por qué es importante purificar el santuario? Sí, amén. ¿Ya se están dando cuenta? Amén. ¿Sí? ¿Se están dando cuenta? Sí, amén. ¿Sí? Y el que lee y entiende, por eso, el que lea, que entienda. Sí, amén. ¿Sí? El que lee y entiende, sabe lo que se tiene que hacer cada vez que hay una liberación. Y el que no, nada más agarra la jerga, le limpia y ya vámonos. Y eso que se lo revele el Espíritu Santo.
¿sí o no, hermano? Amén, Se amén. tiene que purificar eso. Sí, amén. Esos espíritus que andaban ahí dentro de esa persona, ¿los vamos a dejar aquí adentro o cómo? No. Si tiene que purificar eso. Pues aquí me quedo a ver, para el otro culto a ver a dónde me meto. Y viene la hermana con su gran pereza y se queda dormida y se le clava. Dice, a ver, ¿dónde agarro camión? ¿Cuál camión? ¿Me voy para Chaco, para Valle, para Jico, para Culturas? ¿O para Tres Marías? Tenemos que purificar eso. Increíblemente, cuando venimos a las cosas de Dios y al templo del Señor, y no venimos en buen corazón y así, ensuciamos el santuario. Lo ensuciamos el santuario. Y se tiene que purificar el santuario. Se tiene que hacer una purificación. Entonces Israel, para ellos decía, pues le robo 100 barriles de aceite, un dineral, pago con una oveja. Me quedo con sus tierras, llevo un buey para sacrificio y se acabó. Ya está. ¿Sí? Entonces el Señor dice en el verso 6, ¿para qué me sirve? Dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios, hasta los doy de holocaustos y carneros. Un carnero era caro, pero más robaba. ¿Qué dice? Compramos el carnero, ya robamos a la viuda. Ya le quitamos su dinero a la viuda. Ya despojamos al huérfano de sus tierras. Al pobre ya le cargamos la usura. Trabaja para nosotros. ¿No? Y el Señor había dicho, el que peque por hierro, ¿qué es pecar por hierro? Que no lo hizo ¿por qué? Con la intención de pecar deliberadamente, sino que lo hizo en un descuido. El que pecar por Dios haga eso. ¿Sí? ¿Para qué me sirven tus animales gordos? No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis actos? Vuelve otra vez. No me traigas más mano ofrenda, y si eso no es abominación, luna nueva, día de reposo, convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y está hablando de las fiestas de Dios. Tus fiestas solemnes son iniquidad. Ya no las puedo sufrir. Es que era bien fácil nada más traer una oveja, un carnero, un becerro. Era bien fácil nada más traer unas palomas o dos pajarillos. ¿Qué? Se acabó el problema. Y vamos a seguir robando y vamos a seguir abusando de la viuda, vamos a seguir abusando del huérfano, vamos a abusar del extranjero, vamos a abusar del pobre. Y el Señor dijo, estoy cansado de eso.
eso precisamente el Señor en Hebreos, en la carta a los Hebreos, Santo es el Señor. nos dice de esta manera. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Carta a los Hebreos, Gloria a Dios. su verso Gloria al Señor. su verso 8. Gloria a Dios. Verso 8, en su verso 8, Gloria a Dios, amén. dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Sí, amén. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Yo le pregunto, ¿usted conoce al Señor? Porque si no, usted no está en el nuevo pacto. No conoce al Señor. Y dice el Señor que a través de Cristo todos lo íbamos a conocer al Señor. Desde el menor hasta el mayor. Y dice el verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Amén. Sí, un nuevo pacto. Amén. En ese pacto estamos tú y yo. Sí, amén. Un nuevo pacto a través de la sangre de Jesús. ¿Sí? Ahora, el capítulo 10 de Hebreos, ¿sí? Cristo vive. El verso 1 nos va a decir, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ya vieron? No los podía hacer que perfectos. Verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse por los que tributan este culto limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y cuando revela la Biblia, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Entonces Dios nos envía a Jesucristo, a su Hijo. Por lo cual
sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y dice, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces entendemos que el sacrificio que hacían anualmente no quitaba el pecado, lo cubría. Era una cobertura nada más. Y entendemos también que cada vez que se hacía ese sacrificio, se hacía memoria de los pecados. Piensen, como cuántos animales fueron ofrecidos en sacrificio en el tabernáculo de Dios. Miles, miles, miles. Ellos eran como 2 millones. ¿Quién no pecaba? Todos. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Cada quien llevaba su ofrenda. Los sacerdotes lo ofrecían a Dios, lo sacrificaban, rociaban sangre, pero el santuario se ensuciaba por el pecado del pueblo. Incluso hasta los sacerdotes, cuando no hacían bien su labor, ensuciaban el santuario. ¿Sí? Precisamente por eso se tenía que purificar el santuario. ¿Sí? Pero dice aquí que Jesucristo se ofreció ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Y con esa sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos. Una sola ofrenda y el Señor que hizo perfecto.
Verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, pues porque después de haber dicho que este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, ahora se va a poder poner la ley de Dios en los corazones y se va a poder escribir la ley de Dios en la mente. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Cristo fue perfecta. Sí, amén. Gloria a Cristo. Y ahora el Espíritu Santo nos va a ayudar. Sí, amén. El Espíritu Santo va a poner las leyes de Dios en nuestra mente y las va a escribir en nuestro corazón. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Gloria a Cristo. Le digo, Señor. Amén. Amén. Y sigue hablando la Escritura. Y dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Verso 18, pues donde hay remisión de esto ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, como por el camino vivo y nuevo que nos abrió a través del Verbo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. ¿Sí? Tenemos un gran apóstol Amén. Gloria a y Dios. un sumo sacerdote Sí, amén. superior a Aarón y a toda su genealogía. ¿Sí? Tenemos una ofrenda más grande que la que hizo Aarón por el pueblo. Sí, amén. ¿Sí? Y tenemos, ¿verdad?, un camino nuevo y vivo Sí, amén. Gloria a Dios. a través de su carne, el costado traspasado. Ese es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, Sí, amén. ¿verdad? Y tenemos, ¿sí?, un santuario purificado Gloria a Cristo. por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Vaya al capítulo 9 de Hebreos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Verso 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo. Roció el mismo libro también a todo el pueblo. ¿Sí? Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Ayer estuvimos viendo varias cosas que estudiamos, cómo los sacerdotes católicos las han copiado de Israel. Sí, amén. ¿Y de dónde creen que sacaron eso de rociar con el hisopo? Sí, de la Biblia. Todo copian de Israel. Sí. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Sí, amén. Y yo me acuerdo cuando era católico, hasta buscaba que me
iba a la iglesia, no de los que dicen soy católico y no se paran ni el día de... Nada más van cuando tienen unos 15 años. Hay fiesta. ¿Sí? Y vean de dónde agarraron el hisopo de estar rociando. ¿Me vieron? Bueno, verso 20, diciendo esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo todos los vasos del ministerio. Y vean este verso 22, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Amén. No hay remisión, si no hay derramamiento de sangre. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero ahora chequen esto. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Gloria a Dios. Dios nos estaba dando en la ley, en el Antiguo Testamento, nos estaba dando cómo poder purificar el santuario. ¿Cómo poderlo purificar? ¿Sí? Sí, amén. Pero Jesús iba a venir a derramar la sangre, ¿sí? Sí, amén. A ser el camino vivo y nuevo que Él nos iba a abrir, Amén. a ser el único medio al Padre, Sí, amén. ¿sí? Por su sangre, por su sacrificio, por su ofrenda, su cuerpo ofrecido en la cruz por nuestro pecado. Sí, amén. Pero Jesús, sorprendentemente, iba a purificar el santuario, pero no el santuario terrenal. Él iba a purificar el santuario que está en el cielo. Amén. Él se iba a presentar en el santuario que está en el cielo. Gloria a Dios. Se iba a presentar delante del Padre con su propia sangre, Sí, amén. ¿sí? E iba a purificar todo lo que está en el cielo. Sí, amén. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Hebreos 9:24, porque nuestro Cristo es el santuario hecho de mano. Nuestro Cristo es un santuario hecho por manos, figura del verdadero, sino del cielo mismo, Amén. para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria a Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, vean esto, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. ¿Se imaginan que Cristo fuera sacrificado cada año? Ay, Cada año. Y ahorita que me venga este Yom Kippur, Cristo en la cruz. No, sino que Él lo hizo una sola vez para siempre. amén. ¿Sí? Verso 24, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén.
ensuciamos, Señor, con nuestros odios, rencores, envidias, pleitos y contiendas. Y pedimos, Señor, que purifiques este santuario, que lo purifiques con la sangre de Jesús. ¿Sí? Te pido, Señor, que con la sangre de Jesús purifiques el altar, para que el altar sea un altar santísimo, donde cada ofrenda que ofrezcamos te sea acepta. Y hoy, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que purifiques a todo el pueblo con la sangre de Cristo. Y te pedimos, Señor, que la sangre de Cristo nos cubra, que cubra a todo el pueblo, a todo este ministerio espiritual llamado Luz de Guayuca, y que todos recibamos perdón. Y pedimos, Señor, que la sangre de Jesús sea a favor de toda la nación de Israel y que tú les perdones a todos. Les perdones, que perdones su rebeldía, su rebelión, su iniquidad. Que los perdones y que tu perdón, Señor, sea un perdón, Señor, completo, así como fue tu sacrificio perfecto y completo. Y se cumpla, Señor, lo que dice en la Escritura, que hoy todos nosotros, Señor, con esa ofrenda que hiciste en la cruz del Calvario, nos hagas perfectos para siempre. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Y que el Espíritu Santo dé testimonio en esta noche de lo que hizo Jesús a favor nuestro, y que se cumpla el pacto nuevo en cada uno de nosotros y ponga el Espíritu Santo las leyes de Dios en nuestros corazones, y el Espíritu Santo escriba en nuestra mente los mandamientos del Señor, y que nunca más el Señor se acuerde de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Y hoy nos acercamos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Hoy, Señor, mantenemos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque tú eres fiel que lo prometiste. Hoy nos consideraremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no nos dejaremos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino nos exhortaremos, y ahora más que vemos que tu día, el día de Jesucristo, se acerca. Por eso en esta oración, en este momento, te doy gracias.